Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver qué son los props en Vue. Los props no son más que datos que van a viajar de un componente padre a un componente hijo, con lo que nos va a permitir crear una comunicación entre componentes. ¿Y qué significa esto de componente padre y componente hijo? Bueno, yo creo que se entiende mejor con un ejemplo. Tenemos aquí el app.vue y hemos importado un componente que hemos llamado child component y lo estamos simplemente llamando aquí. El child component es un componente muy simple que simplemente tiene un h2. Bueno, pues un componente hijo es un componente que se inserta dentro de otro componente. Por eso, en este caso, el child component será el hijo y el app.view será el padre. Bueno, pues ya que sabemos lo que es un componente hijo, ¿cómo podemos pasarle información del componente padre al componente hijo? Bueno, pues de manera muy sencilla, gracias a los props, lo único que tenemos que hacer es irnos al componente hijo y en el script setup preparar este proyecto para que pueda recibir props. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues en Vue 3 tenemos la función define props. Esta función va a recibir un objeto y en este objeto podemos especificar todos los props que vayamos a utilizar. Si por ejemplo queremos pasar un string, pues vamos a llamar a este prop de alguna manera, por ejemplo message, de mensaje, y vamos a definir después de los dos puntos de qué tipo va a ser. En este caso pues va a ser de tipo string, con la S mayúscula. ¿Vale? Pues ya está preparado este componente hijo para recibir un prop, para recibir una información que se llame message y que sea de tipo string. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Bueno, pues en el template lo podemos utilizar como estamos utilizando cualquier otra cosa. Vamos a crear aquí un párrafo y, como si se tratara de una variable normal y corriente, entre notación de doble llave, escribimos message. Ahora mismo no va a salir nada. Voy a recargar la página. Solamente sale el h2, pero no sale el prop porque todavía no le estamos pasando nada. Esto lo puede recibir, pero no le estamos enviando nada. ¿Y dónde enviamos esta información? Bueno, pues en el componente padre, donde llamamos al componente hijo, simplemente en la etiqueta de apertura le pasamos la información que queramos. En este caso, el prop se llama message. Pues lo creamos como si fuera un atributo y decimos que message sea igual al valor que sea. Por ejemplo, esto es info desde el padre, por ejemplo. Y aquí aparece. Es decir, estamos creando en el componente padre algo de información y se lo estamos pasando al componente hijo. Si volviéramos a añadir otro componente hijo, otro child component aquí, no tenemos por qué pasarles mismo prop y ahí está la gracia. Si pasamos aquí message y decimos otro mensaje, bueno, pues saldrá otro mensaje, sin embargo es el mismo componente. Y esto, que es un ejemplo muy tontorrón, puede ser muy útil si por ejemplo tenemos varias tarjetas con imágenes y queremos cambiar el título, queremos cambiar la descripción o lo que sea. Solamente tendríamos un componente para las imágenes y le iríamos pasando la información por props. Bueno, podríamos dejar aquí el vídeo, pero esto no es tan interesante como pasar una variable. Entonces, ¿cómo podemos pasar una variable? Que al final es como trabajaremos normalmente. Bueno, pues ya vimos que para pasar una variable simplemente teníamos que hacer un vbind en... para utilizar una variable en un atributo simplemente teníamos que utilizar un vbind en el atributo. En este caso, pues el atributo es el nombre del prop, pero no deja de ser un atributo. Con lo que si creamos aquí una variable, voy a crear aquí, por ejemplo, una constante que voy a llamar text. Le puedo dar el mismo nombre, pero para no confundir. Y voy a decir info desde variable en el padre, por ejemplo. Hemos creado esta variable de aquí y ahora se la queremos pasar al hijo. Bueno, pues simplemente hacemos el vbind, que recordemos que la versión reducida es poner simplemente dos puntos y en lugar de pasarle el mensaje, lo cambiamos por el nombre de la variable, en este caso text. Y voy a recargar la página. Aquí, bueno, ya lo tenemos. Info desde variable en el padre. Y ya está. Y quizá algunos de vosotros os preguntéis, bueno, pero solo puedo pasar string, solo puedo pasar tipos de datos primitivos. No, no. De hecho, casi siempre lo que pasaremos serán objetos, porque al final un objeto contiene mucha más información y meteremos toda esa información en un objeto y ya la gestionaremos desde el componente hijo. Bueno, pues esto lo podemos hacer, podemos pasar cualquier tipo de dato. Voy a crear aquí un prop, por ejemplo, para recibir la información de una persona, le voy a llamar person, y esta va a ser de tipo object. Ya está, ya con esto podemos recibir un objeto. Vámonos al componente padre, voy a crear aquí un,
una variable, una constante. Yo estoy utilizando constantes, pero podríamos utilizar variables, podríamos utilizar refs, podríamos utilizar lo que quisiéramos. Voy a crear aquí, por ejemplo, esta sí la voy a llamar igual, person, no porque tenga que llamarse igual, pero bueno, por simplificar. Y esto va a ser un objeto que va a tener simplemente dos propiedades, por ejemplo, sex, voy a decir hombre, y age, voy a decir, por ejemplo, 30. Y ya está. Y a este primer child component le vamos a pasar otro prop. Recordemos que este atributo debe llamarse como se llame el prop, en este caso person, y aquí vamos a darle el valor de la variable, que en este caso pues también se llama person. Pues person. Y ahora si queremos mostrarlo desde el componente hijo, pues simplemente hacemos lo mismo que antes. Voy a crear aquí un div, por ejemplo, y aquí dentro voy a mostrar el objeto person. Pues aquí lo tenemos. Por supuesto, generalmente no mostraremos así los objetos, sino que mostraremos la información. Por ejemplo, person.sex. Y ya tenemos aquí esta información. Y bueno, ya por finalizar, podríamos dejarlo así, generalmente así es como se trabaja, pero si somos muy quisquillosos y queremos tener nuestros componentes con todo absolutamente perfectamente definido, en lugar de decir que este prop es un objeto genérico, podemos definir exactamente lo que nos va a llegar. Que esto ya digo, no es necesario, pero si queremos hacerlo absolutamente meticuloso, podemos. Simplemente definimos aquí el tipo de objeto que nos va a llegar. Pues nos va a llegar un objeto con dos propiedades, una que se llama sex, que es de tipo string, y otra que se llama age, que es de tipo number. Y ya está. Y esto va a funcionar exactamente igual. Voy a recargar la página y aquí lo tenemos. Voy a poner, por ejemplo, aquí person.age. Y ya está. Ya estamos viendo que a este componente le está llegando un objeto con estas dos propiedades. Este de aquí no se está renderizando porque no le estamos mandando ningún prop, ningún objeto genérico. Voy a recargar de nuevo. Por lo que o bien le mandamos un prop o bien protegemos al componente hijo, por ejemplo, con un optional chaining, diciendo que si la persona no existe, pues que no intente acceder a sus propiedades. Bueno, pues esto sería todo. Espero que os haya sido útil. Hasta la próxima.